Bien, estamos listos entonces. Ok, bueno. Lo primero que hay que decir es que la salud humana es vulnerable, está abierta a la enfermedad, al desgaste, al envejecimiento y a la muerte. Esto hace muy buena referencia Bermejo JC en el libro Espiritualidad y Salud, Diagnóstico y Cuidado Espiritual. Ese es el nombre del libro del cual he tomado la referencia. Entonces hay que estar consciente que nuestra salud humana es vulnerable. También hay una realidad, hay una resistencia ante el diagnóstico clínico, tanto desde el clínico, desde el especialista, como desde el paciente. Primero, podemos ver el diagnóstico como juicio. Segundo, el diagnóstico como técnica despersonalizante. Por eso es que algunos colegas pueden expresar: no me gusta hacer diagnóstico porque despersonaliza, es como poner etiquetas. Pues también encontramos un tercer elemento, el binomio diagnóstico-tratamiento, como atentado contra la libertad del ayudado. Un cuarto punto importante acá es el diagnóstico inevitable. Es decir, el diagnóstico es un proceso cognitivo por el cual el clínico selecciona, organiza e interpreta las informaciones verbales y no verbales emitidas por el cliente o paciente en el marco de una visión significativa y coherente del funcionamiento personal de este. En lugar, el diagnóstico como proceso. En este sentido, también es de resaltar que las novedades del DSM-5 implican la representación de aspectos del desarrollo relacionados con el diagnóstico. Presentan primero los trastornos que se diagnostican con más frecuencia en niños, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo, y luego, casi al final, los trastornos más aplicables a los adultos mayores al final del mismo. Por ejemplo, trastornos neurocognitivos. Para ello podemos ver los trastornos del neurodesarrollo de la página 31 a la 86, los trastornos neurocognitivos, por ejemplo, de la página 591 a la 641. Voy a dejar de compartir esto precisamente para compartir las referencias bibliográficas que es importante tomar en cuenta en todo este trabajo. En primer lugar, tenemos acá pues el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5. Luego, para efectos del curso de psicopatología, también pues una herramienta muy buena que nos ayuda mucho a comprender toda esta parte diagnóstica es el libro titulado DSM-5, Guía para el Diagnóstico Clínico, de James Morrison. Es un libro ampliamente recomendado y les podemos sugerir, nuestros estudiantes del curso de Psicopatología General 2 han adquirido en general este libro en su versión impresa. Entonces, esto nos ayuda mucho para poder avanzar en cada uno de los capítulos y vamos haciendo el avance respecto al DSM-5 y lo que James Morrison nos presenta. También, para efectos del curso, utilizamos esta guía, que es la Guía de Intervención MHGAP, para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada, versión 2.0. Entonces, estos son nuestros 3 recursos más estudiados en el curso de Psicopatología 2, General 2. Bueno, entonces regreso a la presentación y es importante que en el DSM-5 hay una integración de los hallazgos científicos más recientes de la investigación genética y de neuroimagen.
Se toma en cuenta los factores de riesgo genético, factores de riesgo fisiológicos y también en el punto 3 los indicadores, es decir, sustratos neurales compartidos, los rasgos familiares, los factores de riesgo genéticos, factores de riesgo ambientales específicos, biomarcadores, antecedentes temperamentales, anomalías del procesamiento emocional o cognitivo, la similitud sintomática, el curso de la enfermedad, comorbilidad elevada y la respuesta común al tratamiento. En un cuarto punto, el DSM-5 también integra los indicadores de los criterios y lo vamos a encontrar en cada uno de los bloques, como criterio A, B y C, etc. En el quinto, hay unos marcadores diagnósticos, los indica en cada texto descriptivo. El sexto punto, hay unos marcadores biológicos y el DSM-5 ha hecho un acercamiento o una aproximación a estos marcadores biológicos y en el caso de cada una de las patologías va indicándolos o dice no existen. En el caso también de los biomarcadores. Es importante identificar diagnósticos en un espectro de trastornos basados en una neurocircuitería, vulnerabilidad genética y exposición ambiental común, como lo decíamos en la primera diapositiva de esta presentación. Es importante notar que en el caso del DSM-5 hay una consolidación del trastorno autista, trastorno de Asperger y del trastorno generalizado del desarrollo dentro del trastorno del espectro autista. Hay una clasificación también perfeccionada de los trastornos bipolares y depresivos, y vamos a ver en su momento. Se incluyen todos los componentes en los criterios respectivos de cada trastorno. Se diferencia el duelo del trastorno depresivo mayor. Se incluyen especificadores nuevos para estos trastornos con ansiedad y rasgos mixtos. También en el DSM-5 hay una reestructuración. Esta reestructuración es importante. Perdón, voy a regresar acá. Sí, vamos a ver. Hay una reestructuración de los trastornos por consumo de sustancias por motivos de coherencia y claridad. Entonces, en este sentido, hay que hacer notar que aclara la diferencia entre dependencia y adicción. Y el primer punto en esta aclaración es que es normal que el paciente experimente ciertas molestias por la tolerancia y abstinencia. Cuando suspende un medicamento, de ahí cierta preocupación de que ya es adicto, lo cual no es lo mismo la dependencia y la adicción. Entonces tenemos pacientes que podrían expresar su preocupación después de una semana, 2 semanas de estar o de haber iniciado el tratamiento médico psiquiátrico. Dicen, es que lo suspendí porque sentía que ya lo necesitaba y me estaba volviendo adicto. En general, la adicción no se desarrolla en una semana de haber iniciado el tratamiento médico psiquiátrico. ¿Sí? Tienen que haber otros elementos para que podamos pensar en una adicción y tienen que haber otras variables, otras circunstancias alrededor de una posible adicción. Por eso es que es bien importante. En segundo punto, la dependencia se caracteriza por la aparición del síndrome de abstinencia en cuanto deja de administrarse la sustancia tóxica o incluso un medicamento. La adicción, por su parte, implica un estado permanente en el que, a pesar de las consecuencias negativas, no se puede dejar de consumir la sustancia o repetir una determinada conducta. También, en el DSM-5 vamos a encontrar una mejora de la especificidad de los trastornos neurocognitivos mayor y leve. Gracias a la neurociencia, la neuropatología, neuroimagen, además de los marcadores biológicos, de los trastornos cerebrales, vasculares y traumáticos, identificados con técnicas de neuroimagen y la genética molecular, ejemplo, identificación de variables raras de Alzheimer y en la enfermedad de Huntington. Hay una transición también en la conceptualización de los trastornos de la personalidad.
Entonces, por una parte vamos a encontrar los trastornos de la personalidad como un sistema diagnóstico categórico de los trastornos individuales, y para ello podemos ubicarnos en las páginas 645 a las 684. Luego, también hay pues un modelo híbrido basado en la distribución relativa de los rasgos de la personalidad. Los presenta en 6 trastornos, desde un perfil más dimensional de la expresión de los rasgos de personalidad. Y esto lo podemos encontrar en las páginas 761 a las 781 del DSM-5. Entonces ya vamos localizando en 2 espacios. Primero, de la página 645 a las 684, ese sistema diagnóstico, diríamos, tradicional que hemos conocido para el diagnóstico de los trastornos de la personalidad. Pero hay un avance, un nuevo enfoque, me parece muy atinado, y creo que podríamos estar invitados a profundizar más desde esta visión. Y esto lo encontramos en la página 761 a las 781 del DSM. Además, una novedad en el DSM-5 es que el trastorno esquizotípico de la personalidad podemos encontrarlo en la página 90, lo cual es parte del espectro de la esquizofrenia. Así lo clasifica la CIE-9, la CIE-10 y la CIE-11. Eso es importante, ¿sí? Entonces, tenemos los trastornos de la personalidad, el gran bloque, por una parte, de las 645 a las 684, un modelo dimensional, un modelo híbrido, de las 761 a las 785, y en el caso del trastorno esquizotípico de la personalidad, podemos encontrarlo en la página 90 como parte del espectro de la esquizofrenia. Y lo que les decía hace un momento, en el caso de la CIE-11, cómo se describe la parte del trastorno esquizotípico. Y esto ya hay una unidad, ya hay otro video acá en YouTube que les he grabado a mis estudiantes para el uso de los buscadores en línea, tanto de la CIE-10 como de la CIE-11. También el DSM-5 nos ofrece nuevos trastornos y características. Y esto lo podemos encontrar en la sección 3, página 783 a la 803. Número 1, síndrome de psicosis atenuado. Habrá que revisar la 5ª edición del DSM TR, ¿sí? Texto revisado, que ya está en su versión en inglés. Hace falta esperar unos meses para que tengamos la versión en español. 2, episodios depresivos con hipomanía de corta duración. 3, trastorno de duelo complejo persistente. 4, trastorno por consumo de cafeína. 5, trastorno de juego por internet. 6, trastorno neurocomportamental asociado con la exposición prenatal al alcohol. 7, trastorno de comportamiento suicida. 8, autolesión no suicida. En la página 733 del DSM-5 podemos encontrar pues las medidas de evaluación, y pues nos hace la pregunta ahí, ¿qué es un síntoma transversal? Y por eso lo podemos encontrar en la página 734, tabla 1. Medida, se conoce esta tabla, medida de los síntomas transversales del nivel 1. Este es un instrumento muy bueno, que lo recomiendo. Y podemos entonces visitar esta página, que podemos encontrarla, ¿sí? En inglés, pero hace mucho sentido poder traducir algunos de estos instrumentos, algunas de estas herramientas, para poder tener una mejor práctica clínica en el proceso diagnóstico. En la sección 1, la introducción, página 5, yo le recomiendo a los estudiantes que podamos leer íntegramente la página, del prefacio a la página 25 del DSM-5, que es la sección 1, básicamente. Ahí hay varios conceptos. El primer concepto es la fiabilidad diagnóstica, que es esencial para orientar las recomendaciones terapéuticas, identificar las tasas de prevalencia, seleccionar grupos de pacientes para la investigación clínica y básica,
Documentar la información como las tasas de morbilidad y mortalidad. A eso se refiere como fiabilidad diagnóstica. ¿Qué es la fiabilidad diagnóstica? También es justamente el grado en que dos clínicos pueden llegar al mismo diagnóstico para un paciente dado. 3. Progreso real en neurociencia cognitiva y neuroimágenes cerebrales, epidemiología y la genética. 4. Sistema categórico demasiado rígido a un sistema categórico más flexible. Es lo que nos lleva, según la introducción del DSM-5, nos lleva a este nuevo modelo, ¿sí? En base a los resultados de estudios de comorbilidad, transmisión de las enfermedades entre las familias, estudios de gemelos y de genética molecular. Es decir, hay mayor evidencia científica para el nuevo enfoque. Continuando con los conceptos, sabemos que hay un abordaje dimensional, no solamente en los trastornos de la personalidad, sino también en general. En el DSM-5 hay un abordaje dimensional. La persona humana no es separada, es dimensional, es decir, hay toda una correlación entre las diferentes variables, entre las diferentes circunstancias que nos hace ser precisamente humanos. El punto 6, los conceptos básicos. El DSM-5 habla de validez de los diagnósticos, que es el grado en que los criterios diagnósticos reflejan la manifestación global de determinado trastorno psicopatológico subyacente. En el DSM-5, cada trastorno mental cuenta con, por una parte, una descripción clara y concisa, ¿sí? En segundo lugar, organizada por criterios diagnósticos explícitos y complementada con medidas dimensionales que cruzan los límites diagnósticos, un breve resumen del diagnóstico, los factores de riesgo, características asociadas, avances de la investigación y las diversas manifestaciones. Bueno, ¿qué es un criterio diagnóstico? ¿Qué identifica el criterio diagnóstico? En primer lugar, el criterio diagnóstico implica síntomas, pero no solamente los síntomas, sino también los comportamientos. Entonces, cuando evaluamos, en general, tomamos en cuenta los síntomas, comportamientos, las funciones cognitivas, rasgos de personalidad, los signos físicos, combinaciones de síndromes, curso clínico de la enfermedad y o evolución o permanencia en el tiempo. Aquí hay que diferenciar las variaciones de la vida normal y las respuestas transitorias al estrés. Entre paréntesis colocado, el curso clínico describe la evolución de la enfermedad que se encuentra bajo atención clínica. El pronóstico depende, no, por tanto, de la historia natural de la enfermedad y de su curso clínico. Dicho pronóstico no siempre cambia con la intervención médica. En esto de los criterios diagnósticos, siempre es importante. Cuando describimos todo lo que el paciente o el cliente nos expresa, encontramos a través de los diferentes instrumentos, de las entrevistas estructuradas o semiestructuradas, pues vamos acercando, vamos comparando lo que encontramos con los criterios diagnósticos que describen, ya dijimos, síntomas, comportamientos, funciones cognitivas, rasgos de personalidad y los signos físicos. Y pues algunas veces encontramos comorbilidad o combinaciones de síndromes. Hay un abordaje dimensional del diagnóstico, entonces ya no es como en el DSM-4-TR, que se proponía otro modelo diagnóstico, sino acá es un modelo, un abordaje dimensional, según los llamados factores de interiorización y exteriorización. Al grupo interiorizador, el DCM, lo va a catalogar como, o que el que contiene los trastornos con síntomas prominentes de ansiedad, depresivos y somáticos. El grupo exteriorizador, constituido por los trastornos con síntomas prominentes de impulsividad, conductas disruptivas y consumo de sustancias. Entonces, esto podemos encontrar acá en este documento, a hacer la comparación. Luego les voy a dejar el link para que ustedes puedan ingresar y podemos comparar, ¿sí? Por eso es que tenemos
la, la, la guía diagnóstica MHGAP 2.0. En la página 14 del DSM-5 se resaltan los aspectos culturales que hay que tener en cuenta al momento de diagnosticar. Número uno, los límites entre la normalidad y la patología varían de una cultura a otra. Esto tenemos que estar muy claros a nivel clínico. Dos, los umbrales de tolerancia difieren entre culturas, familias y sociedades. Tres, estima o apoyo desde la cultura, que también puede ser una variable entre los criterios diagnósticos o la aceptación del diagnóstico desde la cultura, desde la familia. Por eso dice en el punto 4, la cultura puede influir en la aceptación o rechazo de un diagnóstico y en la observancia de los tratamientos, afectando el curso de la enfermedad y la recuperación. Por eso es que el DSM-5 habla de los síndromes relacionados con la cultura y menciona tres. Síndrome cultural, que está bien descrito en la página 14 del DSM-5. Dos, expresión cultural de malestar, página 15. La explicación cultural o causa percibida, también lo encontramos en la página 15. Otro punto importante son las diferencias de género, que son resultantes de, uno, sexo biológico principalmente. Dos, como de la autorrepresentación del individuo, incluidas las consecuencias sociales, conductuales y psicológicas del género percibido en uno mismo. En el sexo biológico, sabemos toda la carga hormonal que pues puede variar en nuestros estados de ánimo y aquí esto es una realidad. El género puede, número uno, determinar exclusivamente si el individuo está en situación de riesgo de padecer determinado trastorno. Por ejemplo, el trastorno disfórico premenstrual, que esto lo resalta el DSM-5 como ejemplo. Dos, puede moderar el riesgo general de presentar un trastorno, y aquí podemos revisar las tasas de prevalencia e incidencia. Tres, puede influir en la probabilidad de que los síntomas particulares de un trastorno sean experimentados por el individuo. Por ejemplo, los acontecimientos del ciclo reproductivo, incluidas las variaciones estrogénicas, también contribuyen a las diferencias de género en términos de riesgo y expresión de la enfermedad. El DSM-5, en las primeras páginas, hace también una muy buena explicación sobre el uso de otro trastorno especificado y trastorno no especificado. Por ejemplo, ante un individuo con síntomas depresivos clínicamente significativos que duran 4 semanas, pero cuya sintomatología no alcanza el umbral diagnóstico de episodio depresivo mayor, el clínico anotaría otro trastorno depresivo especificado o episodio depresivo con síntomas insuficientes. Sin embargo, si el clínico escoge no especificar la razón por la que no se cumplen los criterios de ningún trastorno específico, entonces haría el diagnóstico de trastorno depresivo no especificado. Importante, la elección se deja totalmente al juicio clínico. Entonces la pregunta en este momento, ¿qué es el juicio clínico? ¿Y cuál es la diferencia con el juicio actuarial? Todo diagnóstico en psicología y psiquiatría es clínico, lo que significa que a pesar de las pruebas psicométricas, laboratorios, como hasta el momento no hay ningún examen de laboratorio que diagnostique, por ejemplo, depresión, es la persona del psicólogo, del clínico, en este caso, quien diagnostica. Desde su experiencia, entrenamiento y buen juicio, ¿sí? A esto se refiere juicio clínico. El juicio actuarial se refiere no solamente al juicio del especialista, sino que también a todos los instrumentos, pruebas psicométricas, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, que a raíz de unos resultados estadísticos le dicen al clínico si la persona cumple o no cumple con los criterios suficientes para poder ser diagnosticada con una patología. En la página 19, cuando habla de la utilización del manual,
nos refiere que el objetivo principal del manual consiste en ayudar a los profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes como parte de la valoración de un caso que puede elaborar un plan de tratamiento perfectamente documentado para cada individuo. Y entonces agrega el DSM-5, dice textualmente, los síntomas que se incluyen en cada uno de los conjuntos de criterios diagnósticos no constituyen una definición integral de los trastornos subyacentes, que abarcan todos los procesos cognitivos, emocionales, de comportamiento y fisiológicos, y son bastante más complejos de los que se puede explicar en estos breves resúmenes. Lo que se pretende es más bien que sea un resumen de los síndromes característicos con los signos y síntomas que apuntan hacia el trastorno de base, con la historia evolutiva característica, sus factores de riesgo biológico y mentales, sus correlaciones neuropsicológicas y fisiológicas y su curso clínico típico. En el caso de la formulación del caso clínico, el DSM-5 en las primeras páginas nos dice, este debe incluir, 1, historia clínica detallada, 2, resumen detallado de los factores que pueden haber contribuido a la aparición de determinado trastorno mental. A, factores sociales, B, factores psicológicos y C, factores biológicos. Hay una nota, para establecer un diagnóstico de trastorno mental, no basta con comprobar la presencia de los síntomas citados en los criterios de diagnóstico. Se requiere un juicio clínico. Entonces no se trata, para diagnosticar, no se trata de llenar las casillas de una escala de Likert para ver si tiene o no tiene, si cumple o no cumple, sino el clínico tiene que ir más allá, de acuerdo a estos tres factores: factores sociales, factores psicológicos, factores biológicos. En este caso, el DSM-5 insiste que para la formación clínica del futuro psicólogo, para poder decidir cuándo las combinaciones de factores predisponentes, desencadenantes, perpetuadores y protectores ha dado lugar a una afección psicopatológica cuyos signos y síntomas rebasan los límites de la normalidad. El DSM-5 insiste que la formación de los nuevos psicólogos debería prepararlos para poder considerar lúcidamente los factores predisponentes en el caso, en la persona que tenga frente, ya sea su cliente o paciente, como deseemos llamarle. También cuáles son los factores desencadenantes que están provocando, que han generado toda esta patología, cuáles son los factores perpetuadores y, sobre todo, cuáles son los factores protectores para poder hacer una buena clínica terapéutica. ¿Cuál es el objetivo de la historia clínica? ¿Por qué redactarla? El DSM-5 indica que la finalidad radica en la utilización de la información disponible sobre el contexto y el diagnóstico para elaborar un plan de tratamiento integral, adecuadamente fundamentando en el contexto cultural y social del individuo. No se trata de hacer diagnóstico por sí, ¿sí? Tiene que tener una finalidad, tiene que tener una finalidad. Y usualmente la finalidad está relacionada con el tratamiento, con una finalidad eh, terapéutica, ¿no? El tratamiento integral que hace referencia. Un punto bien importante que encontramos en la página 20 del DSM-5 nos dice que eh, nos define el trastorno mental, y esto es bien importante. Dice textualmente, un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente, los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida, tal como la muerte de un ser querido, no constituye un trastorno mental. Los comportamientos socialmente anómalos, ya sea políticos, religiosos o sexuales, y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad, no son trastornos mentales, salvo que la anomalía o el conflicto
se deba a una disfunción del individuo como las descritas anteriormente. Esta es la definición de trastorno mental. ¿Cuál es la utilidad clínica del diagnóstico? ¿Sí? El diagnóstico del trastorno mental debe tener una utilidad clínica. Debe ser útil para que el médico, el psicólogo o el psiquiatra determine el pronóstico, en primer lugar, los planes de tratamiento y los posibles resultados terapéuticos en sus pacientes. Sin embargo, el diagnóstico de un trastorno mental no equivale a una necesidad de tratamiento, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, la necesidad de tratamiento es una decisión clínica compleja que debe tomar en consideración, uno, la gravedad del síntoma o de los síntomas. Dos, su significado, por ejemplo, la presencia de ideas de suicidio marcaría una urgencia terapéutica. Tres, el sufrimiento del paciente, pues usualmente referido al dolor mental asociado al síntoma o a los síntomas. Cuatro, la discapacidad que implica dichos síntomas, los riesgos y los beneficios para los tratamientos disponibles y otros factores, por ejemplo, los síntomas psiquiátricos que complican otras enfermedades. ¿Qué hacer con algunos individuos que no prestan todos los síntomas? El DSM nos dice que a veces el médico o el psicólogo o el especialista se encuentra con pacientes cuyos síntomas no cumplen todos los criterios de determinado trastorno mental, pero que claramente necesitan tratamiento o asistencia. Ojo, el hecho de que algunos individuos no presenten todos los síntomas característicos de un diagnóstico no se debe utilizar para justificar la limitación, para impedirles su acceso a una asistencia adecuada. Ahí no se cumplan todos los tipos de evidencia para la validación de los criterios diagnósticos. Uno, el DSM-5 señala que debe haber presencia de factores validantes de los antecedentes, es decir, marcadores genéticos similares, o sea, cuál es la historia genética de la familia, los rasgos familiares, temperamento y exposición al entorno. El segundo tipo de evidencia son los factores validantes simultáneos, es decir, sustratos neurales similares, biomarcadores, procesamiento emocional y cognitivo y similitud de síntomas. Y, en tercer lugar, factores validantes predictivos, que implica curso clínico de la enfermedad y respuesta al tratamiento similares. Esos son los tres tipos de evidencia que podrían validar nuestros criterios diagnósticos. ¿Cuáles son los criterios de significación clínica? Dice el DSM-5 que se debe utilizar el criterio general de exigir que haya malestar significativo, ¿sí? O discapacidad. Al determinar los umbrales del trastorno, habitualmente se dice que el trastorno provoca un malestar clínicamente significativo o de deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. El texto obtenido tras la definición revisada de los trastornos mentales destacan que este criterio puede ser especialmente útil para determinar la necesidad de tratamiento del paciente. Nota, siempre que sea necesario se recomienda aprovechar la información de otros miembros de la familia y de terceros, además de la del propio afectado, siempre y cuando pues obtengamos el consentimiento informado si la persona o el cliente está en condiciones de poder darlo, tanto condiciones legales como que es la patología le permita. ¿Cuáles son los elementos de un diagnóstico? ¿Sí? Número uno, el juicio clínico. Los criterios diagnósticos se plantean como directrices para establecer un diagnóstico y su utilización debe estar presidida por el juicio clínico. Por eso es importante la educación del psicólogo, del futuro psicólogo, del nuevo psicólogo, ¿sí? Dos, evaluación de los criterios diagnósticos. Tres, aplicación de los subtipos y o especificadores. Es el médico, psiquiatra o el psicólogo quien decide. Hay una gran responsabilidad en esto. Citar los especificadores de la gravedad y del curso para definir el estado actual del individuo, pero solo cuando se cumplan los criterios. Si no se cumplen los criterios, el clínico deberá considerar si la presentación de los síntomas cumple los criterios para ser denominada otra especificada o no especificada.
Siempre que sea posible, se indicarán los criterios específicos para definir la gravedad del trastorno: leve, moderado, grave, extremo. 7. Indicar sus características descriptivas: introspección buena o aceptable, o en un entorno controlado, y su curso, por ejemplo, en remisión parcial, en remisión total o en recidiva. ¿Cómo se hace el diagnóstico final? Se hace en función de la entrevista clínica, las descripciones del texto, el sistema que estamos utilizando para clasificar, los criterios y otra vez el juicio clínico, ¿sí? Desde el juicio clínico de, el especialista. ¿Qué pasa si hay múltiples diagnósticos? Dice en la página 21, el DSM-5, que sin pena podemos ponerlos. Por eso es que la clasificación de las enfermedades o cómo vamos a diagnosticar según el DSM-5 es dimensional. Porque si no se refiere, digamos, incluso si se refiere a trastornos en sí mismos, podemos pues poner todos los que sean evidentes y haya suficiente evidencia clínica para ponerlos. Y pues también aquellos factores psicosociales, como los códigos Z, que aparezcan en la expresión de la enfermedad o de la situación del paciente. Dice, el acuerdo general del DSM-5 es permitir que se asignen múltiples diagnósticos a los cuadros que reúnan los criterios de más de un trastorno del DSM-5. En el caso de los subtipos y especificadores, los subtipos se definen como subgrupos fenomenológicos del diagnóstico, mutuamente exclusivos y en conjunto exhaustivos, y se indican con la instrucción especificar sí dentro del conjunto de criterios. Por el contrario, los especificadores no pretenden ser mutuamente exclusivos o en un conjunto exhaustivos, y en consecuencia se puede citar más de un especificador, como lo vamos a ver más adelante en este entrenamiento. Bueno, la pregunta, ¿se diagnostica lo actual o lo pasado? Habitualmente, el diagnóstico del DSM-5 se aplica al estado actual que presenta el individuo en este momento. Los diagnósticos anteriores de los que el individuo ya se haya recuperado o lo reporte se deben identificar claramente como tales. Los especificadores que se refieren al curso, es decir, en remisión parcial o en remisión total, deben enumerarse al final del diagnóstico y se indican en algunos conjuntos de criterios. Especificadores de gravedad, cuando existen, se indican especificadores de gravedad para ayudar al médico o al psicólogo a clasificar la intensidad, la frecuencia, la duración, el número de síntomas y otros indicadores de gravedad. Las especificaciones de la gravedad están indicadas con la instrucción especificar la gravedad actual en el conjunto de criterios e incluyen definiciones específicas de los trastornos. También hay unos especificadores descriptivos. También se han incluido especificadores descriptivos en el conjunto de criterios que aportan información adicional capaz de fundamentar la planificación del tratamiento. Por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo con escasa introspección del sujeto. No todos los trastornos contienen especificadores del curso, la gravedad y sus características descriptivas. Dicho lo anterior, podemos especificar en una columna la gravedad, leve, moderado, grave, extremo, como nos lo indica el DSM-5. Características descriptivas con introspección, buena o estable, en un entorno controlado, etc. Curso en remisión parcial o total, en remisión parcial, en remisión total o en recidiva. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno mental y enfermedad mental para algunos autores? ¿Sí? En el caso del trastorno mental, es un desajuste clínicamente significativo en el área cognitiva o comportamental. La causa se desconoce, su etiología, pero se acepta que el origen es biopsicosocial. Se diagnostica solamente por sus síntomas y signos y todos los criterios diagnósticos que veíamos en las diapositivas anteriores. Puede aplicarse la psicología basada en afectividad, según algunos autores. Mientras que para otros autores, la enfermedad mental
Es un desajuste clínicamente significativo en el área cognitiva o comportamental debido a un factor fisiológico. Se conoce su origen, evolución, etc. La causa es etiológica, física, biológica, ¿sí? Se diagnostica con la ayuda de biomarcadores y otras evidencias clínicas. Puede aplicarse la psicología basada en la evidencia clínica. Entonces, algunos autores diferencian el trastorno mental de la enfermedad mental. Es decir, la enfermedad mental podemos conocer el inicio, todo el curso, cómo va a desarrollarse, porque hay pues un conocimiento desde los biomarcadores. Es decir, la causa es etiología física, biológica, ¿sí? Desde la etiología. Mientras que se acepta, dice el DSM-5, que para algunas enfermedades, algunas patologías mentales, no conocemos etiológicamente su, ¿verdad? Origen, valga la redundancia. Aceptamos que el origen es biopsicosocial. La causa es biopsicosocial. Entonces, vamos a ver, ok. Diagnóstico principal. Cuando un paciente hospitalizado recibe más de un diagnóstico, el diagnóstico principal es la afección que se establece como causa fundamental del ingreso del paciente. Cuando un paciente ambulatorio recibe más de un diagnóstico, el motivo de la visita, motivo de consulta, es la afección fundamental responsable de la asistencia médica ambulatoria recibida durante la visita, es decir, el diagnóstico principal. En la mayoría de los casos, el diagnóstico principal o el motivo de la visita también es el principal foco de atención o de tratamiento. Hay cierta arbitrariedad del diagnóstico principal, ¿no? Con frecuencia es difícil y a veces arbitrario, dice el DSM-5, determinar cuál es el diagnóstico principal o el motivo de la visita, especialmente cuando un diagnóstico relacionado con una sustancia, como por ejemplo el trastorno por consumo de alcohol, viene acompañado de otro diagnóstico que no tiene relación con ninguna sustancia, como la esquizofrenia, por ejemplo. En este ejemplo se puede tener dudas a la hora de decidir qué diagnóstico debe ser considerado principal en un individuo hospitalizado con esquizofrenia y trastorno por consumo de alcohol, pues ambas afecciones pueden haber contribuido por igual a la necesidad de ingreso y de tratamiento. Jerarquía diagnóstica. ¿Quién va primero? Dice el DSM-5. El diagnóstico principal debe citarse en primer lugar y el resto de los trastornos se citan por orden de necesidad de atención y tratamiento. Cuando el diagnóstico principal o el motivo de la visita es un trastorno mental debido a una afección médica, por ejemplo, un trastorno neurocognitivo mayor debido a la enfermedad de Alzheimer, un trastorno psicótico debido a un cáncer de pulmón, por ejemplo, las reglas de codificación de la CIE indican que la etiología de la afección médica se debería citar en primer lugar. En ese caso, el diagnóstico citado en segundo lugar sería el trastorno mental, debido a la afección médica que correspondería al diagnóstico principal o al motivo de la visita. En la mayoría de casos, el trastorno citado como diagnóstico principal o motivo de la visita va seguido de una frase calificativa, diagnóstico principal o motivo de la visita. Bueno, podemos también en el proceso de diagnóstico tener un diagnóstico provisional. Es decir, no tengo toda la información, pero eso es, ¿verdad? Tengo la sospecha de que es eso, pero no tengo toda la información. El especificador provisional, dice el DSM-5, se puede utilizar cuando existe una fundada suposición de que al final se cumplirán todos los criterios de un trastorno, aunque en el momento de establecer el diagnóstico no exista la información suficiente para considerarlo definitivo. El clínico puede indicar la incertidumbre anotando a la par de la línea de su diagnóstico, entre paréntesis, provisional. Después del diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, este diagnóstico se puede utilizar cuando un individuo que parece sufrir un trastorno depresivo mayor no es capaz de dar información adecuada para la anamnesis y por lo tanto no se puede confirmar si cumple todos los criterios. Otro uso del término provisional se aplica a las situaciones en las que el diagnóstico diferencial depende exclusivamente de la duración de la enfermedad. Por ejemplo, un diagnóstico de trastorno de esquizofreniforme
requiere una duración superior a un mes e inferior a 6 meses, y por eso solo se puede aplicar provisionalmente mientras no se haya alcanzado la remisión. Y en este sentido, llegando casi a concluir, la introducción del DSM-5 hace una declaración cautelar para el empleo forense. Solo resalto algunos puntos. Ya, esto lo encontramos en la página 25. El DSM-5 se redactó para satisfacer las necesidades de los clínicos, los profesionales de la salud pública y los investigadores, antes que las necesidades técnicas de los juzgados o juzgadores y de los profesionales que prestan servicios legales, ¿sí? Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es importante observar que el DSM-5 no ofrece ninguna recomendación de tratamiento para ningún trastorno. Por eso es que vamos a ver otros autores acá en este entrenamiento que nos van a ir ayudando a formular también apenitas, porque no es el objetivo del curso de psicopatología, pero es importante empezar ya a tener algún pequeño asomo a la realidad terapéutica. Punto 3. Si se usan adecuadamente la información diagnóstica y el procedimiento para obtenerla, pueden ayudar a los profesionales de la ley a tomar decisiones. Siguiente punto, el DSM-5 ayuda a quienes tienen que tomar decisiones legales a comprender las características relevantes de los trastornos mentales. La bibliografía relacionada con los diagnósticos también sirve para descartar cualquier especulación sin fundamento sobre el trastorno mental y para entender el comportamiento del individuo. Y el último punto de esta diapositiva, la información sobre la evolución clínica ayudará a mejorar la toma de decisiones cuando la cuestión legal se relacione con el funcionamiento mental del individuo en instantes pasados o futuros. Importante, en la mayoría de los casos, el diagnóstico de un trastorno mental del DSM-5, como una discapacidad intelectual, por ejemplo, trastorno del desarrollo intelectual, una esquizofrenia o un trastorno neurocognitivo mayor, una ludopatía o una pedofilia, no implica que el individuo con dicha afección cumpla los criterios legales respecto a la existencia de un trastorno mental, ni los de una norma concreta, por ejemplo, competencia, responsabilidad criminal o discapacidad. Por eso no es lo mismo decir que hay una tendencia pedofílica a pederastía. La tendencia pedofílica es esa tendencia de una persona a fantasear, a querer satisfacer sus necesidades sexuales con menores de edad, y pues la pederastía se refiere a los hechos ya suscitados que rayan en lo ilegal, en lo criminal, y que un juez competente puede dictaminar si esta persona ya ha cometido dichos delitos y puede condenarlo, y entonces el calificativo de pederastía, ¿sí? Para esto último, dice el texto, acostumbra a ser necesaria más información que la que contiene el diagnóstico del DSM-5, como podría ser la información sobre el deterioro funcional del individuo y sobre la forma en que éste afecta a las capacidades en cuestión. Finalmente, precisamente por el hecho de que los impedimentos, las capacidades y las discapacidades pueden variar mucho dentro de cada categoría diagnóstica, la atribución de un diagnóstico concreto no implica un grado específico de desequilibrio o de discapacidad. Podemos ayudar a las personas que tienen que tomar decisiones legales, pero tenemos que ser muy claros y precisos en esto, ¿sí? Y lo remarco nuevamente. El hecho de que los impedimentos, las capacidades y las discapacidades pueden variar mucho dentro de cada categoría diagnóstica. La atribución de un diagnóstico concreto no implica un grado específico de desequilibrio o de discapacidad. Recomiendo para este punto el tema de tomar en cuenta la psicología forense, que también se ha desarrollado mucho en los últimos años y nos puede dar nuevas luces a la luz también del DSM-5 o de otros sistemas de clasificación. Entonces, pues esto es este pequeño repaso. Hemos hecho un repaso y pues recomiendo poder leer las primeras páginas del DSM-5 hasta la página 25, desde el prefacio hasta la página 25. El prefacio está en números romanos, los números de página, y luego hasta la página 25. También de Morrison recomiendo la lectura precisamente
de las primeras 15 páginas que voy a compartir en este momento a Morrison. Solo si me permiten, acá está el libro de Morrison. Aquí está la guía, ¿sí? Vamos a ver, permítanme. Entonces, acá está, justamente este es el autor, Morrison, ¿sí? La introducción va a la página 1 a la 15, ¿sí? Vamos a ver, permítanme, aquí está, ¿sí? Entonces, recomiendo la lectura de estas primeras páginas de Morrison y tiene cosas muy buenas para poder entender toda esta primera parte que he explicado en esta presentación. Entonces, ha sido un gran gusto y nos seguimos viendo